Vamos a entrar, meditar la palabra, un mensaje que encontramos basados en un texto que está en Jeremías capítulo 1. Yo quiero que vayas ahí a la Biblia. Jeremías capítulo 1 vamos a estar leyendo, ya te voy a decir a partir de qué texto. Pero antes de leer nada, yo quiero hacer una declaración sobre tu vida. Yo quiero decir algo que tiene que ver con el corazón de Dios, que tiene que ver con la voluntad de Dios, que tiene que ver con todo lo que en este lugar estamos haciendo, el para qué lo estamos haciendo y el por qué. Lo que yo quiero hoy día decirte y dejarlo como una declaración para tu vida es que Dios tiene un gran plan para ti. Amén. Dios tiene un gran plan para ti. Escúchame otra vez. Dios tiene un gran plan para ti. No un plancito. Esta es la declaración que viene a titular este sermón. Dios tiene un gran plan para ti. Un gran plan, no un plan grande, es diferente. Es un gran plan. Lo que Dios tiene para nosotros es algo que nos supera con creces. Y ahí es donde empieza el conflicto. Porque cuando nosotros entendemos esta realidad, una realidad que a nosotros nos supera, porque nosotros tenemos la tendencia natural a evaluar todo conforme nuestra propia experiencia. Algunos tienen un Dios así de chiquitito porque su vida ha sido así de chiquitita, su vida espiritual. Otros se van al otro extremo. Piensan que Dios está para darle todos los caprichos, para responderle todo lo que quieran, para hacer lo que ellos, como si Dios fuera el esclavo, el siervo y no el Señor. Por eso algunos están, no, que mi Dios, y hacen declaraciones que no tienen nada que ver con la palabra. Yo he escuchado cosas como, por ejemplo, no, esa persona será para mí, por fe lo declaro. Y digo, por fe lo declaró, como te escuche el padre o la madre, te reprende, pero ya mismo. Las cosas de Dios no son así. Nosotros no podemos decirle a Dios, por fe declaro que voy a ser millonario antes de terminar el año, por fe. Tú podrás tener toda la ilusión que quieras, pero como no curres, no trabajes, no te prepares, ¿sabes qué? No lo vas a hacer. Sí, yo sé que alguno piensa, ay, pero me juego la lotería. Ese dinero no vale, porque no viene de Dios. Cuando nosotros confiamos en la suerte y no en Dios, entonces, bueno, no vamos a entrar en todo esto. Esto lo hablaremos a final de año cuando llegue la lotería de Navidad. Que ahí empieza la tentación fuerte. Entonces, bueno, vamos a dejarlo para final de año. Ahora esperemos que pase el verano y que lo pasemos en victoria. Pero claro, esta declaración que yo os hago, que estoy haciendo aquí, que Dios tiene un plan grande, un gran plan para ti, tiene que ver con todo lo que estamos hablando durante este año. Estamos hablando de una vida sobrenatural. El tener una vida sobrenatural, el propósito de una vida sobrenatural, es decir, que supera lo natural, tiene que ver y tiene una relación directa con el plan de Dios. Nuestra vida sobrenatural, el respaldo de Dios para con nosotros no está alejado de lo que Dios tiene pensado, de lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Es ahí donde yo quiero estar deteniéndome, hablando, compartiendo, meditando. ¿Por qué? Porque esta declaración que yo acabo de hacer generalmente suele tener dos reacciones. Una de ellas es, no me lo creo, no puede ser, no es posible. Hasta que yo no lo vea, no me lo creo. Y esa es una reacción que suele ser muy lógica porque, como os decía al principio, medimos todo en base a nuestra propia realidad. Y cuando tú mides las cosas en base a tu propia realidad, tú estás haciendo a Dios a tu imagen y semejanza.
Sin embargo, a mí la Biblia me dice que yo he sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Lo entendemos esto? Quiere decir que no es Dios que se tiene que hacer, no lo puedo hacer yo a Dios a mi imagen y semejanza. Él es Dios. Y esa realidad, bueno, yo no lo creo, yo no sé si será real para mí. Ese es un aspecto que a veces pasa y otras veces es pensar y decir, es que, a ver, es tan grande lo que yo veo en la Biblia que Dios promete que no puedo creer que fuera o que sea una realidad para mí. Algunos llevan años luchando para salvar su familia y han fracasado vez tras vez. Y cuando escuchamos que Dios puede intervenir y Dios puede enseñarte cómo moverte también en tu familia y capacitarte para llevar adelante esos propósitos y esas enseñanzas que encontramos en la palabra, algunos dicen, no puede ser, no puede ser. Es que todo esto es tan grande, es tan bueno, es tan hermoso que no puede ser cierto. No puede ser cierto. Que Dios quiera sanar, que Dios quiera restaurar, que Dios quiera bendecir. No puede ser. Porque estamos acostumbrados a vivir en la pobreza espiritual, entendedme, en la miseria. Estamos acostumbrados a sufrir y nos hemos acostumbrado a eso y entonces ya todo pasa por ese prisma. Viene Dios y dice, yo puedo cambiar tu realidad. Bueno, no sé, a ver si es cierto. Ay, Señor, es que esto es muy grande. Yo no me encuentro capacitado, yo no tengo capacidad. Por eso seguimos hablando, insistiendo, que estas realidades tienen que ver precisamente con lo que llevamos hablando durante todo el año y es la ayuda insustituible de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Es Dios. ¿Sabes que el Espíritu Santo es Dios? Bien. No es que Dios se manifieste en el Espíritu. El Espíritu es Dios. Quiere decir que su esencia, su naturaleza, su voluntad, todo tiene que ver con Dios. Ahí empezamos a entender cómo puede Jesús decir, he aquí yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Dios manifestado y en la persona del Espíritu Santo está con nosotros. Y a la vez Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y a la vez el Padre escuchando, interviniendo y operando a través, es decir, la Trinidad obrando total, completamente y en una absoluta relación. Por eso es tan importante que nosotros no dejemos de lado ninguna de las personas de la Trinidad. Ninguna. Y en especial estamos hablando del Espíritu Santo, que suele ser la más olvidada y la más dejada de lado o la más maltratada. Porque algunos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu ha venido a su vida, pero luego viven de cualquier forma y lo que hacen es entristecer, contristar, dice la palabra, así lo habla. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y algunos lo contristan, ¿por qué? Porque se han olvidado que el Espíritu está en ellos morando. Ahora, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios tome total control de todas las áreas de nuestra vida, de todas. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Por eso, la vida sobrenatural no es el resultado de la casualidad. La vida sobrenatural no es un regalito que Dios te da porque te has portado bien un año o un mes. Algunos dicen, ¿y un fin de semana? Bueno, lo que sea, no es porque tú hayas hecho méritos para merecerlo. La vida sobrenatural es para todo aquel que está dispuesto a aceptar el plan, ese gran plan de Dios para su vida. ¿Me estás escuchando bien? No hay vida sobrenatural si no hay aceptación del plan de Dios, de ese gran plan que Dios tiene para con nosotros. Y yo quiero que en Jeremías podamos leer un pasaje que nos habla
precisamente de esto, porque si vosotros conocéis un poquito la historia de Jeremías, si no la conoces, yo te la resumo rápidamente. Vemos en el capítulo 1 que Dios le llama a Jeremías para que sea profeta, para que lleve adelante una tarea. Y entonces ahí empieza la manifestación de lo que había en el corazón de Jeremías, pero también la manifestación de lo que había en el corazón y en la intención de Dios para con Jeremías. Dice la palabra en el capítulo 1, verso 4, Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Dios a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Dios: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca. Y me dijo Dios: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Hasta aquí vamos a leer. Esto es lo que está contando Jeremías. Jeremías dice: un día vino Dios y me dijo: yo te voy a usar. Vino Dios y me dijo: tengo un plan grande para ti, un gran plan para ti. Yo tengo algo que te va a superar, Jeremías. Y entonces Jeremías responde inmediatamente: ¿verdad? Ahí con un lamento. Ay, Señor, ¿no habrá otro? ¿No habrá otro que pueda hacerlo? En esa conversación que Jeremías tiene con Dios y Dios tiene con Jeremías, empezamos a ver que el problema de Jeremías es el mismo problema que suelen tener muchos hoy en día actualmente. Y es que no entienden que la aceptación de ese gran plan de Dios depende del conocimiento que nosotros tenemos de Dios, de quién es Él. Y aquí Dios empieza a revelarse a Jeremías y le declara tres cosas que son las que yo quiero transmitirte para que tú puedas evaluarte en base a estas verdades, porque son verdades fundamentales que Dios le dice a Jeremías. La primera de ellas es: Dios no se equivoca. ¿Cuántos pensáis que Dios se equivoca? Amén, gloria a Dios, estáis despiertos. Fijaos que Jeremías dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: antes de que te formase en el vientre, antes de que yo te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le está revelando algo a Jeremías. Jeremías, mi plan no depende de lo que tú hayas vivido hasta ahora. Depende de lo que yo, que te conozco aún antes de que tú nacieras, determiné que debía hacer para ti. Y esto nos rompe la cabeza. Porque cuando uno acepta esa realidad de que Dios no se equivoca, entonces lo que Dios pone delante nuestro no es un error. Distinto es a lo que nosotros queremos acceder, tal vez por voluntad propia, por maneras de hacer las cosas, pero cuando Dios dice: yo quiero que tú seas un discípulo mío, que seas capaz de hacer más discípulos, que vayas a todas las naciones y les muestres la gloria mía manifestada en tu vida y a través de tu vida. Algunos dicen: no, a ver, Dios se habrá equivocado, no es conmigo.
será con otro. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él no dice, a ver, ¿qué hacemos ahora con Navarra? Tengo un problema, está creciendo. A ver si encuentro alguno. Y empieza Dios a ver, en el centro cristiano habrá alguno, no habrá. ¿Vosotros pensáis que no conoce Dios nuestro corazón? Que no sabe lo que somos, nuestras debilidades, que no sabe nuestras incapacidades. Dios le está diciendo a Jeremías, porque Jeremías en un momento determinado empieza a quejarse, empieza a decir, ay, yo soy niño, no sé hablar, pero Dios empieza diciéndole, mira Jeremías, no te he llamado ni te he manifestado mi plan por quién eres tú, sino por quién soy yo. Porque el plan de Dios no es hecho por nosotros. Nosotros hacemos nuestros planes. Hay muchos que hacen sus planes y planifican y se olvidan de Dios. Después de haber hecho planes, le piden a Dios que bendiga sus planes. Habrá cosas que coincidan, pero habrá otras, muchas que no van a coincidir. Y que Dios te va a decir, yo no voy a respaldar eso porque eso es tu plan. Tú tienes tu plan, yo tengo el mío. Tú tienes tu voluntad, yo tengo la mía. Entonces, si tú eres un hijo mío y eres un siervo mío y eres un discípulo mío, tú tendrás que sujetarte al plan mío. De lo contrario, a mí tú no me puedes obligar a que yo me sujete al tuyo. De la misma forma, Dios no nos obliga a nosotros. Él nos manifiesta a través de la palabra lo que Él quiere, lo que Él anhela de nosotros. Por eso, cuando yo veo que dice la palabra, id por todo el mundo, id a todas las naciones, eso, hermanos, yo no sé a ti, pero a mí me supera. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir a todo? Si a veces no podemos ni con nosotros. Pero Dios dice, el plan mío es que vosotros lleguéis a vuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No quiero que solamente os limitéis a las 4 paredes del centro cristiano, porque aquí no está el plan, la totalidad del plan de Dios. Aquí hay una parte, aquí aprendemos, nos motivamos, captamos visión, pero el plan de Dios está fuera. Mira al que tienes a tu lado y dile, está fuera. El plan de Dios para tu vida está fuera. Dile, está fuera. Pégale un grito así con... Está fuera. No está aquí. Y algunos hacen planes dentro de estas 4 paredes y nada más. Y Dios dice, no, tú eres muy maravilloso aquí, pero yo quiero que seas igual de maravilloso con tu familia. Oh, si tú conocieras a mi familia. Y volvemos otra vez a lo mismo. Dios se ha equivocado. Como si no supiera quiénes somos. Esta declaración de Dios a Jeremías tiene un propósito muy profundo. El primero de ellos, hacerle ver que no nació por casualidad, al margen del conocimiento de Dios. Cuando Dios te revela algo y Dios quiere contar contigo, tú tienes que entender que no eres el resultado de la casualidad. Yo sé que para algunos es muy difícil aceptar eso porque toda la vida se lo han dicho. Le han dicho, tú eres un error, no tendrías que haber nacido. Ay, si hubiera estado legalizado antes el matar a los niños en el vientre, no lo hubiera hecho. Tú eres el resultado de una relación fallida. Tú eres el resultado de una... Y cada vez que te veo me recuerdas a tu padre. Y algunos han crecido con eso y ¿sabes qué conclusión llegan? Dicen, es cierto, yo ni tendría que haber nacido. Y luego viene este pastor que está más loco que una cabra, que se pone a gritar ahí como si le fuera la vida en los gritos, y me dice que Dios tiene un plan grande para... Pero eso no se lo puede creer nadie. ¿Por qué? Porque te has olvidado que tú no has nacido por casualidad, que no estamos aquí por casualidad, que Dios tiene un propósito, porque antes de que Él te formase, por eso le dice, antes de que yo te formase en el vientre, yo te conocí.
Tú no naciste por, ay, bueno, esto no sé. Y ahí es donde algunos que quieren fomentar y promover lo que es el aborto, tratan de negar la esencia de una vida, de una persona que se está formando. Porque dicen, no, 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 no es una persona, es una persona. Desde el mismo momento que Dios empezó a formarte allí, en el vientre de tu madre, ya Dios tenía un propósito para ti. Ya Dios tenía un plan para ti. A mí eso me cambia la vida. ¿Sabes por qué? Porque digo, es cierto, yo soy un desastre. No lo sabía, no lo entendí y llené mi cabeza y mi corazón de un montón de errores. Pero ahí viene toda la demás enseñanza del Señor. Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, cuando Él murió, dejó muy claro algo. Que seríamos adoptados por Dios y nos convertiríamos en hijos. Y Dios no se equivoca en la adopción. Todo aquel que le acepta a Él como Señor y Salvador, todo aquel que es capaz de acercarse a Él para pedirle perdón de sus pecados y aceptar la realidad de Dios, empieza a ser hijo de Dios. Y a mí la Biblia me dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar cuando nosotros tomamos esa decisión y empieza a dar testimonio a nuestro espíritu, porque el ser hecho hijo de Dios es una cuestión solamente de Dios, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos y coherederos. Y Dios no reparte su herencia equivocadamente. Todo aquel que ha dado el paso de aceptar a Jesús se convierte en hijo, y como hijo te conviertes en parte de la familia de Dios. Y Dios no trata a sus hijos como de primera o de segunda. A todos les promete herencia. A todos. Por eso la misma herencia que recibieron los apóstoles es la que Dios tiene preparada para nosotros. Una herencia de vida eterna, una herencia de poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Eso es promesa de Dios, es una herencia que nosotros podemos recibir. Cristo Jesús lo clavó en la cruz del Calvario al pecado, venció al diablo para que nosotros pudiéramos heredar aquello que tiene que ver con el plan de Dios. Y algunos no pueden disfrutar la herencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no están dentro del plan. Han recibido la herencia y no saben usar la tarjeta. Tienen la cuenta llena. Pero hay una condición. Hasta que no seas capaz de funcionar en el orden establecido por Dios, entonces no hay nada que hacer. Es tuyo, te pertenece, pero vivirás como pobre. Por eso dice, entiéndeme, pobre espiritual. Y Gálatas lo explica muy bien. Gálatas capítulo 4 dice que el Hijo de Dios, aunque es heredero de todo, mientras es niño, es decir, mientras no ha madurado, necesita de gente adulta que sean los administradores de su herencia, hasta que tengan la edad suficiente. ¿Sabes qué está diciendo ahí el Señor? Dice, mi herencia yo no se la voy a dar a los niños para que la malgasten, para que la usen en tonterías. Mi herencia no es para que tú andes por allí viviendo una vida que no tiene nada que ver con el plan de Dios. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 4. Y es tremendo entender eso, porque eso, insisto, nos abre la mente. Los hijos estamos porque Dios ha permitido que estemos. Y aunque Él quiere que todo el mundo se convierta, ahí entra la libertad de cada uno. No todo el mundo quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la primera verdad. La primera verdad es, repite conmigo, Dios no se equivoca. Dile al que tienes a tu lado, Dios no se equivoca. ¿Lo tenemos claro? O sea que si Dios te está teniendo en cuenta para algo, Dios no se ha equivocado. Luego tú decides lo que quieras, pero Dios no se equivoca. Punto 1. Lo 2, la segunda verdad que nosotros necesitamos entender para aceptar el plan que Dios tiene
que nos supera con creces, que nos pasa por encima, es que Dios supera toda realidad. Dios no se equivoca y la segunda verdad es que Dios supera toda realidad. Fijaos que en el verso 6, aquí Jeremías le dice, Señor Jehová, he aquí. Y le empieza a manifestar Jeremías su propia realidad. Porque era cierto. Él dice, no sé hablar, entendedme, no está hablando que no sabía hablar y comunicarse con la gente, es que no sabía cómo ejercer en un ministerio profético, hablarle al pueblo en nombre de Dios. Dice, yo no sé hablar, porque soy niño, soy inexperto. Jeremías se calcula que tenía entre 17 y 20 años de edad. Pero Jeremías, para una tarea tan grande, se consideraba una persona totalmente incapaz de poder hacerlo. Esa era la realidad. Dios le dice, yo quiero ponerte y te he puesto por profeta, pero viene Jeremías y dice, Señor, ¿te has equivocado? No, no me he equivocado, porque antes de que yo te formase en el vientre, yo ya decidí lo que yo quería para tu vida. No me he equivocado. Y entonces viene Jeremías y dice, pero es que no estoy capacitado, no estoy preparado, soy niño, no sé hablar. Y entonces viene el verso 7 y le dice Dios, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo. Estoy yo. Yo estoy contigo, le está diciendo Dios a Jeremías. Yo estoy contigo. Yo te mando que vayas allá, pero no vas a ir solo. Yo estoy contigo para librarte, dice Dios. Por eso hay una verdad fundamental que tiene que marcar nuestra vida. Y es que Dios supera toda realidad. ¿Cuál es tu realidad? Errores, fracasos, inmadurez, debilidad, torpeza, falta de consistencia. Esa es tu realidad. Pero viene la realidad de Dios. Y Dios, cuando manifiesta su plan, tiene que ver con lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Como dije al principio, esa es la realidad. Y Dios empieza a decirle, no, Jeremías, no te equivoques, no te he escogido porque sepas hablar. Yo te he escogido porque yo sí sé hablar. Y tú vas a hacer el micrófono. Este micrófono solamente vale cuando yo hablo. ¿Y qué es lo que pasa? Se amplifica. Le está diciendo, tú vas a ser mi equipo de megafonía. Vamos a traerlos a nuestro tiempo. Tú vas a ser solamente un altavoz. Porque tú no te tienes que inventar el mensaje. Te lo voy a dar yo. Porque yo sé lo que hace falta, Jeremías. Tú no lo sabes. Tú eres limitado. Tú eres un hombre que está cortito. Es cierto, eres muy joven. No tienes experiencia. Eres débil de carácter. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Cada 2 por 3 se estaba quejando. Ay, ¿y por qué? Bien, pero no era porque era un quejicas y demás. Es que era tan fuerte la situación que estaba viviendo. El pueblo no quería escuchar a Dios. El pueblo se había ido en pos de la idolatría. El pueblo estaba muy lejos de lo que Dios les había enseñado. Y viene Dios y le llama a Jeremías y dice, en este contexto te voy a poner a ti como vocero mío. ¿Sabéis lo que significaba eso? Que las primeras pedradas, ¿a quiénes iban a ser? A Jeremías. Los primeros insultos, ¿a quién? A Jeremías. Pero viene Dios y le dice, es que en realidad no es tan importante lo que tú puedes o no puedes. Aquí lo importante es lo que yo puedo. Y Dios le está diciendo, no, yo soy el soberano del cielo y la tierra. Jeremías, a mí no me vengas con, he creado el cielo y la tierra y no voy a poder yo estar contigo para protegerte. ¿De dónde has sacado tú? ¿De dónde has sacado tú que yo te voy a mandar y te voy a dejar abandonado? Jeremías hablaba de su realidad, pero Dios le habla de la suya. Yo tengo poder para librarte de ellos. Y anda que no lo hizo. Dios le libró.
A Jeremías lo metieron en una cisterna, a Jeremías lo persiguieron, a Jeremías lo encarcelaron, a Jeremías lo trataron muy mal, pero Jeremías nadie pudo matarlo porque Dios era el que lo cuidaba. Y Dios dice, no te vas a ir a mi presencia hasta que no cumplas el propósito por el cual yo estoy aquí. Y entonces Jeremías tenía que entender que Dios supera toda realidad. ¿Cuál es tu realidad? Ay, yo soy pobre. ¿Y cuál es tu realidad? Alguna vez lo he dicho, algunos piensan y dicen, yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la iglesia más pequeñita, así un grupito de gente, algunos decían, ay, si nosotros fuéramos muchos, tendríamos más fuerza. Yo digo, no, si fuéramos muchos tendríamos más problemas. Porque los problemas se multiplican por cada persona. Si somos 10, eran 10 problemas que controlábamos rápido. Claro, cuando empezamos a ser 100, controlar 100 problemas. Y entonces cuando nosotros pensábamos, no, la fuerza, y veíamos, ¿verdad? No, hermano, vamos a aportar a las misiones, vamos a hacer, y veíamos la pobreza y la miseria nuestra y la debilidad nuestra en todos esos aspectos, algunos pensaban, nunca vamos a llegar, nunca vamos a llegar. Pero hemos llegado hasta donde hemos llegado. ¿Sabes por qué? No porque seamos mejores, sino porque nosotros nos hemos creído que nuestra realidad es superada por la realidad de Dios. Nosotros no podemos, Dios sí puede. Nosotros no valemos, Dios sí vale. Nosotros no sabemos, Dios sí sabe. Nosotros no tenemos fuerza, Dios tiene todo poder. El Dios que está con nosotros es el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Aquel que no tiene límites, no tiene límites. Amén. No tiene límites. Dios no tiene límites. El único límite es el que tú le pones. Y Jeremías le estaba poniendo límites. Yo soy niño, no sé hablar, pobrecito de mí. Y Dios dice, mira, cállate. Bueno, esto es parafraseado. Cállate. Y algunos dicen, ay, este Jeremías, qué flojo. Esto era la constante en muchos. A Moisés, ven, te voy a enviar a liberar a mi pueblo. ¡Ah! No sé hablar, le dice lo mismo. Voy a ir a Faraón y Faraón se va a tronchar de risa. Voy yo, 40 años de pastor, con su vestimenta de pastor, ni siquiera cayó ahí en un caballo blanco, una espada como para impresionar, ¿no? No, de pastor con una varita en la mano. Y Dios dice, tengo un plan grande, un gran plan para ti. ¿Sabes cuál es ese gran plan? Vas a liberar a mi pueblo de Egipto. ¿Yo? Eso fue lo que empezó a preguntar Moisés. Y Dios dice, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Una vara que se encontraba en el desierto que cualquiera la podía tener. Todos los pastores tenían una. Pero en las manos de Dios, hermanos, una vara que no vale para nada, en las manos de Dios se convierte en un arma poderosísima para derribar ejército y para que Dios respalde, porque Dios, hermanos, usa aquello que para el hombre es imposible, que es una locura, que no vale para nada, en las manos de Dios vale todo lo que Dios determine que valga. Y Moisés con una varita tiraba, se convertía en culebra. La cogía, se volvió otra vez vara. Tocaba el Nilo y se convertía en sangre. Lo volvía a tocar y se iba. Levantaba y oraba y venían langostas. Y quebrantó, un solo hombre quebrantó el poder y el poderío del imperio más grande en ese entonces, que era Egipto. ¿Sabes por qué? Porque también Moisés tuvo que aprender que Dios supera toda realidad. Dios supera toda realidad. Toda la realidad es esto. Algunos dicen, hermano, usted tiene que ser realista, no sea tan soñador. ¿Soñador? Yo no soy soñador. Yo tengo fe, hermanos. Yo creo que si Dios nos ha dicho que tenemos que ir a todas las naciones a predicar, no se ha equivocado y que Él nos va a dar poder y nos va a capacitar para poder hacerlo, siempre y cuando nosotros nos creamos esa realidad. Pero si empezamos a poner excusas, ay, yo no puedo, ay, a mí me duele la espalda, ay, el otro día me quebré una uña, ay, se me murió el canario, ay, tenemos excusa para todo, para todo. Pero Dios dice, tus excusas están dando a entender cómo es tu Dios. Esa es la realidad.
Las excusas que nosotros ponemos son lo que vienen a evidenciar cómo es nuestro Dios. Claro que no podemos, hermanos. Si todo lo pudiéramos, ¿para qué necesitamos a Dios? Si tú pudieras hacer todo lo que la Biblia dice, ¿para qué necesitas a Dios? Para nada, ¿verdad? Pues yo necesito a Dios cada día, porque cada vez que Dios me muestra algo en la palabra, yo digo, ay Señor. La tentación primera es, ay Señor, soy niño, soy torpe, ya estoy viejo. Antes porque era joven, ahora yo digo, ya estoy viejo, Señor, no me metas en jaleo, me quedan por unos añitos para jubilarme. Y el Señor dice, ¿qué? Esa es la realidad. Dios supera nuestra y cualquier realidad. Da igual la que tú quieras ponerle, porque Jeremías no estaba mintiendo. Jeremías no se lo inventó. Moisés tampoco se lo inventó. Gedeón tampoco se inventaba la realidad. La realidad era esa. Pero Dios dice, yo supero la realidad. Yo tengo poder para superar esa realidad. Que tú eres un fracasado y demás, da igual lo que diga el mundo y lo que tú digas de ti mismo. Yo puedo hacer de ti un siervo mío, un hombre que sea capaz, como le dijo a Jeremías, de estar sobre reinos, sobre naciones, reinos, y para cumplir un propósito que en la vida tú lo podrías lograr. La tercera verdad es que lo de Dios siempre supera lo humano. Cuando nosotros hablamos de que, claro, evidentemente Dios supera toda realidad, es porque Dios siempre supera lo humano. Por eso hablamos de vida sobrenatural. Lo natural es esto, que tú llegues a final de mes y no te alcance el dinero, y entonces tú digas, tu cálculo, ¿cómo voy a diezmar si no me alcanza el dinero? Imagínate, si diezmo, peor todavía. Pero lo sobrenatural es esto, si yo siembro, Dios ha prometido proveer lo mío. Y eso es lo que han experimentado muchos, por fe. Dice, yo lo hago y Dios responde. ¿Os dais cuenta? Y entonces Dios siempre supera, porque fijaos lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando hablamos del plan de Dios, el plan está diseñado conforme el pensamiento de Dios, no el nuestro. Y entonces viene Dios y le revela a Jeremías. Y extendió Dios su mano, versículo 9, y tocó mi boca, dice Jeremías, y me dijo algo. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Lo tocó y ya empezó a capacitarlo. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Le está hablando de la manifestación del plan que Dios tenía para con él. Un plan que le superaba y que la limitación de Jeremías, un muchacho ahí en Israel, ¿qué podía él plantear o planificar de cara a las naciones? Bueno, Jeremías, hermano, Dios le dijo, yo te he puesto sobre naciones y reinos. ¿Sabes qué? Jeremías, en el tiempo de Jeremías, profetizó a más de 10 naciones y reinos de su época. Dios le demostró que lo que él le estaba diciendo no era una locura. No era una locura. La fuerza humana y la capacidad humana de Jeremías, ¿hasta dónde podría haber llegado? A su barrio. Pero cuando tú ves que el plan va y está planificado por aquel que supera nuestras propias limitaciones, entonces tú aceptas una realidad, que el plan de Dios siempre, siempre es mayor que el nuestro. Cuando tú haces tu plan y todo lo tienes controlado, ese es tu plan.
Pero el plan de Dios, a que no controlas nada. Viene Dios y te dice, te voy a mandar a las naciones. Y dice, pero si no he salido de mi barrio en la vida. Te voy a usar para que bendigas, pero Señor, si yo, y empezamos con las quejas. Pero ahí empieza Dios. Dios le está diciendo, mi plan, conocerás que es mi plan, porque mi plan supera lo humano. Es imposible que humanamente tú puedas anhelar o pensar esto si no viene de parte de Dios. Y fijaos lo que dice, te voy a poner sobre naciones y reinos. Naciones y reinos. Y vamos a hacer una pequeña aplicación de lo que implica la realidad nuestra, porque esto es en el Antiguo Testamento, Dios estaba tratando con Jeremías, pero ahora toda esta palabra, toda esta realidad de capacitación, del plan de Dios y demás, no es para unos cuantos. Hemos entendido que el Señor quiere que todo aquel que le ha aceptado como Jesús, como Señor y Salvador a Jesús y que es hijo, pase a ser discípulo. Esto es una realidad para todo discípulo. Hay un plan. Hay un plan que solamente empezarás a verlo y materializarlo cuando seas capaz de entender y comprender esta realidad. Ahora bien, le dice, yo te voy a poner sobre naciones y reinos. Jesús empieza su ministerio y empieza diciendo una declaración, el reino de los cielos se ha acercado sobre vosotros. Empieza a haber una manifestación diferente. Dice Jesús, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Viene el apóstol Pablo y dice, vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Esa es la realidad a la que Dios nos ha introducido. Entonces, cuando tú dices, Dios también me ha puesto sobre naciones y reinos, eso es una realidad, porque el Hijo de Dios es un representante del reino de los cielos, y el reino de los cielos está por encima de cualquier gobierno humano, el reino de los cielos está por encima de cualquier límite humano, el reino de los cielos no depende de la urna y de lo que vote, Dios pone reyes y quita reyes, Dios es el dueño, por eso dice, yo a ti te doy autoridad sobre reinos, sobre reyes y principados, ¿para qué? Para que en mi nombre tú demuestres quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos embajadores de Cristo. Nosotros cuando nos presentamos y cuando estamos, no vamos con la soberbia y la prepotencia de un gobernante del mundo que mide su fuerza como quien hace un pulso. Nosotros vamos en la humildad de saber que en nosotros mismos no hay nada, pero hay alguien que nos respalda, hay alguien que tiene un plan, hay alguien que ha dicho, yo antes que tú naciese, yo ya tenía un plan para ti. Y ¿sabes qué? Yo te he puesto para que seas sal, para que seas luz en la tierra, para que puedas llevar mi palabra a todos los rincones del mundo y el reino de los cielos se establezca. El reino de los cielos se establezca en esta tierra. Ahí es donde empieza a cambiar todo. Le dice, te he puesto para arrancar y destruir. Jesús dice, en el mundo vais a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque el príncipe de este mundo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para deshacer las obras del diablo. En la cruz del Calvario, ¿sabes lo que sucedió allí? Cristo Jesús le venció y deshizo el poder del príncipe de este mundo, que un día tentándolo le dijo, si tú te postras, todos los reinos de la tierra que a mí me han sido dados, yo te los doy. Y Jesús dice, al Señor tu Dios adorará. Jesús le venció en el ámbito legal en el que le tenía que vencer. Por eso Jesús viene y dice, yo soy ahora el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y te doy autoridad para que aún los principados y las potestades se sujeten a ti, porque yo te he puesto para deshacer las obras del diablo, para derribar, para arrancar, para destruir aquello que no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Y por último le está diciendo, y también te he puesto no solamente para esto, sino también para edificar y para plantar. Edificar y plantar.
Cuando nosotros predicamos el Evangelio es una fuente poderosísima de edificación. Nosotros podemos crecer, podemos abundar en conocimiento porque viene Dios, nos cambia, nos renueva, cambia vida y además siembra y sembramos las semillas del Evangelio. Nosotros estamos para plantar. ¿Qué vamos a plantar? Arbolito para reforestar. Amén, si lo puedes hacer, hazlo. Nosotros estamos para plantar las semillas del Evangelio. Somos sembradores de la palabra. Nosotros tenemos, y entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Yo te he puesto para esto, para que tú seas de edificación, para que tú edifiques y el poder mío se va a manifestar en tuyo. Para edificación, para que edifiques tu familia, para que edifiques a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros, para que seas de edificación a la ciudad, porque muchos se quejan de la realidad que hay, pero no mueven un solo dedo. Pero ve aquí, yo tengo un plan contigo y yo te he puesto para edificar y plantar. Siembra la palabra, siembra el Evangelio, esa preciosa semilla que cuando dé fruto cambiarán todas estas realidades. Volvemos al principio. Dios tiene un gran plan para tu vida. Solamente podrás vivirlo si eres capaz de vivir estas 3 verdades en tu vida espiritual. La primera de ellas, que Dios no se equivoca. Dios no se equivocó al decir, cuento contigo. No se equivoca, hermanos, Dios no se equivoca. La segunda verdad es que Dios supera toda nuestra realidad. Toda realidad es superada por Dios. Nosotros podemos poner 1000 excusas, pero delante de Dios nuestras excusas son nada. Nada. Y lo tercero, lo de Dios siempre supera lo humano. El plan de Dios no lo hemos hecho nosotros en nuestra oficina, porque si lo hubiéramos hecho nosotros en nuestro despacho, sería acorde a nuestra propia realidad, a nuestra propia capacidad. Pero el plan de Dios nos supera con creces en todas las áreas. La pregunta que tú te tienes que hacer, si eres capaz de creerte estas verdades y aceptarlas, porque el plan de Dios solamente se acepta, ¿sabe cómo se acepta el plan de Dios? Por fe. Ahí es donde nosotros necesitamos fe para creer estas verdades. Jeremías intentó justificarse, pero Dios le mostró que él todavía también tenía que aprender estas verdades que nos han llegado hasta nosotros y que con el paso del tiempo tú empiezas a ver el libro de Jeremías y tú dices, efectivamente, Jeremías aprendió las verdades que Dios les estuvo revelando. Hasta el último día de su vida, Jeremías fue profeta y profetizó e hizo lo que Dios le dijo y Dios le guardó y Dios le libró aún en los peores momentos de su vida. Ese es el Dios que te dice, yo tengo un gran plan para ti. Yo tengo un gran plan para ti. Evangelismo Julio de 2025. Este mes salimos a compartir el Evangelio en las calles. Todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Próximas fechas y lugares. Sábado 19 de julio en Carlos III, frente al Monumento al Encierro. Y en Barañáin, en la Plaza de los Tilos. Sábado 26 de julio en Cizur Mayor, en el Parque Erreniega número 72. Y en Carlos III, frente al Monumento al Encierro. Ven con nosotros. Ora, comparte y lleva el mensaje de salvación. Hay solución. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.